to our first Mustang Roundup of the year. For those of you who are new to Westlake, each time we meet for conferences, we also like to go over Westlake's goals for the year and how each individual student can achieve his or her personal best as we all set goals together. Bienvenidos a la primera ronda de Conferencia Mustang del año. Para aquellos de ustedes que son nuevos en Westlake, cada vez que tenemos conferencias nos gusta explicarles los objetivos de la escuela para este año y cómo cada estudiante puede lograr dar lo mejor de sí mismos. One way students will be able to track their own progress this year will be done in their Mustang room. Every week, students will look at their mastery tracker. On this report, students will be able to see what standards they have mastered and what standards they need to continue to practice to become more proficient. Once students have looked at their reports, they will write a note to their parents, letting them know what they're most proud of this week and what they will work on to improve. Una manera en que los estudiantes podrán seguir su propio progreso este año se hará en la clase de Mustang Room. Cada semana los alumnos analizarán un documento con su progreso. En este informe, los alumnos verán qué estándares han conseguido dominar y en cuáles necesitan seguir trabajando para superarlos. Una vez los alumnos hayan visto estos informes, ellos mismos van a escribir unas líneas para su familia, explicando de qué se sienten más orgullosos y en qué necesitan trabajar más para mejorar. As a school, we have identified key strategies that will help each student achieve their personal best. These include organization, reading, and making goals based on previous SAGE RISE data. Let's take a look at each. Como escuela, hemos identificado algunas estrategias que ayudarán a cada estudiante a lograr su mejor marca personal. Estas incluyen organización, lectura y establecer objetivos basados en los resultados de los exámenes SAGE RISE de los años anteriores. Veamos cada uno de ellos. All students at Westlake received a binder and a planner they will use throughout the year. The binder is an organizational tool used to carry and organize information, assignments, and other important papers from class to class. The binder makes it easy to keep everything in the same place without having too many folders and notebooks. Todos los alumnos de Westlake recibieron unos portafolios y una agenda calendario que usarán durante todo el año escolar. El portafolio es una herramienta de organización para clasificar toda la información, las tareas y otros papeles importantes. Esto simplifica los cambios de clase y facilita que lo tengan todo en un sitio y no tengan que usar varias carpetas y cuadernos, solo uno. You will also find a planner in each binder. Students are asked to fill out their planner in each class every day. This helps students to know what the learning target was for the day, and it also can tell parents what their child learned in each class every day. Please ask your child to show you their planner. This provides a powerful opportunity to discuss with your child what happened at school that day. Now let's turn and talk. What are ways to get your students to share about their day? En cada portafolios también hay una agenda calendario. En este, los alumnos tienen que escribir los objetivos de cada clase todos los días. Esto les ayuda a saber qué van a aprender ese día y también informa a los padres sobre lo que aprendieron sus hijos y hijas en cada clase. Pida a su hijo o a su hija que le muestre este calendario. Es una buena ocasión para hablar con ellos de cómo fue la escuela ese día. Hable con las personas de su mesa. ¿Cuáles son algunas formas de que su hijo o su hija les cuenten cómo les fue cada día?
The next strategy to help your student reach his or her personal best is reading. Every student in the school has taken the reading inventory test. This test will show you how your student performs in reading. When you came tonight, you were each given a paper titled Personal Best Goals. If you will take a look at that paper now, you will find your student's RI score towards the bottom of that sheet. La siguiente estrategia para que cada estudiante consiga su mejor marca personal es la lectura. Cada alumno de la escuela ha tomado un examen de lectura que se llama Reading Inventory. Este muestra en qué nivel de lectura se encuentran. Al llegar hoy a las conferencias, le dieron un papel con el título Personal Best Goals. Si miran este documento, encontrarán el resultado de su hijo o hija en la parte abajo del papel. Now that you know your student's score, let's explain what it means. This is a Lexile score. For each grade, there is a Lexile score to show proficiency. As you look at the graph, you can see the scores for 7th grade and 8th grade. Take a look at your child's score in relation to the scores for all the students at Westlake. Ahora que saben la nota de su estudiante, vamos a explicar qué significa. Esto que ven es su nivel de lectura. Para cada grado hay una puntuación que significa ser competente leyendo. En este gráfico pueden ver cuáles son esas puntuaciones para 7º grado y para 8º grado. Ahora mire cuál es la calificación de su hijo o de su hija en comparación con el resto de los estudiantes de Westlake. Share as a table your thoughts about this data and successful ways to encourage your students to read at home. Compartan con su mesa sus ideas sobre estos datos y cuáles serían algunas formas de animar a sus hijos a leer en casa. Looking at your paper next to your student's actual RI score, you will see an end-of-year goal. This goal represents a year and a half's growth. Truly, the only way to improve this score is to read, read, read. We encourage your student to read at least 20 minutes per night at home. It isn't a bad idea to have your child read aloud for some of those minutes. Si miran la calificación de Reading Inventory de su hijo o hija, al lado verán cuál es el objetivo para el final del año. Este objetivo representa un progreso equivalente a 1 año y medio. Realmente, la única manera de mejorar la calificación es leyendo, leyendo y leyendo. Por eso, animamos a que su hijo o hija lea cada día al menos 20 minutos en la casa. Tampoco sería una mala idea pedirles que lean en voz alta durante algunos minutos. Students who are able to achieve 1.5 years growth by the end of the school year will earn themselves a free Westlake hoodie. Los estudiantes que puedan llegar a este objetivo de 1 año y medio de progreso al final de año escolar ganaría una sudadera de Westlake. We've discussed several ways students can achieve their personal best this year. Let's review.
1. Check your student's planner and talk about what was learned in each class that day. 2. Have your child read at least 20 minutes per night. 3. Have your child spend at least 20 minutes per night on IXL or ST Math. These are math programs that allow your child to practice math skills related to what they're learning in their math class. 4. Put this personal best sheet somewhere it can be seen and talked about regularly. 5. Celebrate your child's academic growth often. Hemos discutido varias formas en que los estudiantes pueden lograr su mejor marca personal este año. Revisemos. Número 1. Verifique el planificador de su estudiante y hable sobre lo que se aprendió en cada clase ese día. Número 2. Haga que su hijo lea al menos 20 minutos por noche. Número 3. Haga que su hijo pase al menos 20 minutos por noche en IXL o ST Math. Estos son programas de matemáticas que le permiten a su hijo practicar habilidades matemáticas relacionadas con lo que están aprendiendo en su clase de matemáticas. Número 4. Ponga esta hoja de lograr personal en algún lugar donde se pueda ver y hablar regularmente. Número 5. Celebre a menudo el crecimiento académico de su hijo. We will send home a personalized email every week giving you an update from your student and each of your students' teachers regarding learning goals and progress towards those goals. Please watch for those on the weekends. Thank you for coming to Mustang Roundup. Le enviaremos a casa un correo electrónico personalizado cada semana para brindarle una actualización de su estudiante y de cada uno de los maestros de su estudiante con respecto a las metas de aprendizaje y el progreso hacia esas metas. Esté atento a los fines de semana. Gracias por venir a nuestro Mustang Roundup.